Bienvenidos a Registro de lo Prohibido. En las sombras de la modernidad, donde la ciencia pretende haber iluminado cada rincón de la existencia, persiste un fenómeno que desafía la lógica y estremece los cimientos de la razón: el exorcismo. No hablamos de ficción, sino de registros oficiales, grabaciones espeluznantes y testimonios médicos que documentan la degradación física y espiritual de individuos que dejaron de ser dueños de sus cuerpos. Hoy desvelaremos los 5 casos de posesión demoníaca más violentos y documentados. El primero nos lleva a la Alemania de 1975, el caso de Anneliese Michel. Anneliese era una joven estudiante cuya vida se transformó en un calvario de visiones de rostros demoníacos y una aversión total a lo sagrado. Diagnosticada inicialmente con epilepsia del lóbulo temporal, su estado escaló a niveles que la medicina no pudo contener. La joven comenzó a comer insectos, lamer su propia orina y manifestar una fuerza sobrehumana. En 1975, el obispo Joseph Stangl autorizó el Rituale Romanum. Durante 10 meses, los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz realizaron 67 sesiones de exorcismo. Las cintas grabadas capturaron voces guturales identificándose como Lucifer, Caín y Judas. Anneliese realizaba hasta 600 genuflexiones por noche, destrozándose las rodillas. Finalmente, murió por deshidratación y malnutrición pesando solo 30 kilos. Sus padres y los clérigos fueron condenados por homicidio por negligencia, en un juicio que conmocionó al mundo, dejando una pregunta aterradora. ¿Fue una psicosis extrema o una invasión de entidades reales que la consumieron hasta los huesos? El segundo caso es el que dio origen a la leyenda moderna: el exorcismo de Roland Doe en 1949. Ronald Edwin Honkeler, de 13 años, comenzó a experimentar fenómenos tras usar una tabla Ouija en Maryland para contactar a su tía fallecida. Los informes de los padres jesuitas Raymond Bishop y William Bowdern describen una violencia física que desafía la física clásica: objetos volando, muebles desplazándose solos y, lo más perturbador, la aparición de estigmas en la piel del niño. Palabras como Hell aparecían grabadas en su pecho, como si garras invisibles lo rasgaran desde dentro. La pedagogía de la parapsicología define esto como psicocinesis espontánea recurrente, pero lo que presenciaron los médicos en el Hospital de los Hermanos Alexianos en San Luis fue distinto. El niño hablaba latín perfectamente y demostraba una fuerza capaz de fracturar el brazo de un asistente. Durante las sesiones, el joven gritaba con voces que no correspondían a su anatomía. El ritual finalizó tras semanas de agonía cuando, según los diarios oficiales, una luz inundó la habitación y la entidad fue expulsada. Roland sobrevivió y, en un giro increíble de la realidad, se convirtió en ingeniero de la NASA, colaborando en las misiones Apolo. Sin embargo, las marcas en las paredes de aquella habitación de hospital permanecieron como un mudo testimonio de una lucha contra fuerzas que la ciencia espacial aún no puede cartografiar. Nos trasladamos ahora a un escenario mucho más crudo y reciente: el exorcismo de Tănacu, en Rumania, año 2005. Este caso representa el choque violento entre la fe ortodoxa extrema y la enfermedad mental. La víctima fue Marisica Irina Cornisi, una monja de 23 años con antecedentes de esquizofrenia. En el convento de la Santísima Trinidad, el monje Daniel Corogeanu y 4 monjas decidieron que Marisica no estaba enferma, sino poseída. Lo que siguió fue una tortura medieval grabada en los archivos policiales de la Unión Europea. La joven fue encadenada a una cruz de madera, amordazada con toallas y privada de agua y alimento por 3 días. El monje alegaba que el demonio no abandonaría el cuerpo si éste era alimentado. En términos de psicología de masas, este caso es un ejemplo perfecto de folie à plusieurs o locura compartida, donde un grupo adopta una creencia delirante con consecuencias fatales. Marisica murió de deshidratación y asfixia en la cruz. Los perpetradores fueron condenados a prisión,
pero el caso expuso cómo el fanatismo religioso puede convertir un ritual de liberación en un escenario de ejecución. Es un recordatorio de que a veces los demonios más peligrosos no son entidades incorpóreas, sino las ideas que se apoderan de la voluntad humana bajo el manto de la santidad. Pero prepárense, porque el siguiente caso nos lleva a una manifestación física aún más grotesca. El cuarto caso nos sumerge en una de las crónicas más perturbadoras del siglo XX en los Estados Unidos. El exorcismo de Emma Schmidt, también conocida bajo el seudónimo de Anna Eklund. Ocurrido en 1928 en Earling, Iowa, este proceso no duró horas, sino 23 días de una intensidad física que desafía cualquier tratado de biología humana. Emma, una mujer de 40 años, había sido supuestamente maldecida por su propio padre y su tía, quienes practicaban ritos de brujería. Bajo la custodia del padre capuchino Theophilus Riesinger, Emma manifestó fenómenos que los testigos describieron como la suspensión de las leyes naturales. Durante las sesiones en el convento de las hermanas franciscanas, la mujer levitaba y se adhería a las paredes del techo como si poseyera una fuerza electromagnética propia, resistiendo el peso de varios hombres que intentaban bajarla. Los informes médicos y eclesiásticos detallan cómo su cuerpo se hinchaba hasta parecer un globo a punto de estallar, para luego emitir sonidos guturales en lenguas muertas que ella jamás habría podido conocer. La pedagogía del trauma sugiere que el abuso prolongado puede fragmentar la psique, pero ¿cómo explica la ciencia que una mujer de complexión media pueda proyectar vómitos a metros de distancia con una trayectoria que desafía la gravedad? El caso de Anna Eklund es el ejemplo definitivo de la obsesión demoníaca llevada al plano fisiológico, donde el cuerpo se convierte en un campo de batalla de energías que la medicina convencional simplemente etiqueta como histeria, pero que los presentes vivieron como un descenso literal a los infiernos. Llegamos al quinto y quizás más enigmático de los casos modernos: la posesión de la familia Ammons, ocurrida en Gary, Indiana, en el año 2011. A diferencia de otros relatos que quedan atrapados en el ámbito religioso, este caso involucró a instituciones oficiales del Estado. La Toya Ammons reportó que sus 3 hijos estaban siendo atacados por entidades invisibles en su hogar. Lo que hace a este caso único es el testimonio de Charles Austin, un capitán de la policía de Gary con años de experiencia, y de trabajadores sociales del Departamento de Servicios Infantiles, DCS. En los informes oficiales firmados por el Estado, se documenta que uno de los hijos de la Toya, de apenas 9 años, caminó hacia atrás subiendo por una pared hasta llegar al techo, frente a una enfermera y un trabajador social. Este fenómeno de desafío gravitacional fue registrado en actas legales, no solo en diarios parroquiales. El sacerdote Michel Maginot fue el encargado de realizar los exorcismos autorizados por la diócesis, mientras la policía vigilaba el perímetro de la casa, la cual fue apodada la Casa de los 200 Demonios. Aquí, la fenomenología se mezcla con la parapsicología forense. Los oficiales informaron que sus radios fallaban, que se escuchaban pasos en el sótano vacío y que las fotos tomadas en el lugar revelaban siluetas brumosas que no estaban allí físicamente. Es el caso que más cerca ha estado de validar la existencia de lo sobrenatural ante los ojos de la ley civil, dejando un rastro de expedientes que aún hoy, en las oficinas gubernamentales de Indiana, nadie se atreve a explicar. Lo que la mayoría de los documentales omiten por decoro o temor, en registro de lo prohibido, lo expondremos sin filtros. La verdadera anatomía del horror biológico durante una posesión. No se trata solo de gritos y contorsiones. Los registros médicos más perturbadores, como los del célebre exorcista del Vaticano Gabriele Amorth, detallan fenómenos que rozan lo abyecto. Durante los estados más agudos de crisis, el cuerpo humano parece entrar en un estado de descomposición acelerada mientras aún está vivo. Se ha documentado la osmogénesis inversa, un fenómeno donde el aliento de la víctima deja de oler a compuestos orgánicos para emanar un hedor a azufre, ozono y carne en putrefacción
que satura la habitación en segundos. Pero el morbo técnico va más allá. La piel del poseído a menudo presenta lo que la medicina forense llama liquenificación instantánea, donde el tejido epitelial se vuelve áspero, grisáceo y frío al tacto, como si la sangre hubiera dejado de circular por los capilares periféricos para concentrarse en los órganos vitales, permitiendo que la entidad soporte daños que matarían a cualquier persona sana. Hay informes oficiales de exorcismos donde los pacientes han expulsado de sus orificios objetos sólidos conocidos como aportes, clavos oxidados, mechones de cabello humano empapados en bilis negra y piedras de río. ¿Cómo llegan estos objetos al tracto digestivo o respiratorio sin causar una hemorragia letal? La ciencia no tiene una respuesta, pero la pedagogía de lo oculto sugiere que la entidad manipula la materia a nivel subatómico, realizando una suerte de teletransportación interna. Más escalofriante aún es la hipertermia localizada. Se han registrado casos donde la temperatura del cuerpo de la víctima sube hasta los 45 grados Celsius, una cifra que fundiría las proteínas del cerebro causando la muerte inmediata. Y sin embargo, el poseído sigue hablando con una coherencia aterradora. Los testigos describen que los ojos cambian de color, no por un truco de luz, sino por una hipema masiva o acumulación de sangre en la cámara anterior del ojo, dándoles un aspecto totalmente negro o rojo encendido. Estamos hablando de una transformación que convierte el recipiente humano en una carcasa deforme, estirando los tendones y ligamentos hasta límites donde el sonido de los huesos crujiendo se vuelve la banda sonora de la sesión. El cuerpo no es más que un juguete para estas fuerzas, y el precio de la liberación es, a menudo, una vida de secuelas físicas irreparables. Entrar en el mundo de los exorcismos no solo destruye a la víctima. Existe un coste de transferencia que los exorcistas experimentan y que la Iglesia mantiene bajo un estricto velo de confidencialidad en sus archivos del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum en Roma. La pedagogía del trauma nos dice que la exposición prolongada al mal absoluto genera una forma de psicosis secundaria. Los sacerdotes que realizan estos rituales, como el caso documentado del padre Candido Amantini, maestro de Amort, reportan fenómenos de opresión. Esto significa que la entidad no logra poseer al sacerdote, pero se adhiere a su entorno cotidiano. Muchos mueren jóvenes de enfermedades fulminantes como cánceres galopantes que aparecen de la noche a la mañana, o sufren accidentes inexplicables. Es el fenómeno del contagio espiritual. En los archivos de la CIA, bajo el programa Stargate, se investigó brevemente si esta energía podía ser utilizada como arma de guerra psicológica. Los agentes descubrieron que el miedo proyectado por un individuo en estado de posesión tiene una frecuencia vibratoria capaz de alterar el funcionamiento de equipos electrónicos y, lo más perturbador, de inducir pensamientos suicidas en los observadores escépticos. Esto nos lleva a cuestionar la naturaleza de la maldición. Si un exorcismo es un éxito espiritual, a menudo es un fracaso biológico para quienes rodean la escena. En el caso de Anneliese Michel, varios de los asistentes al juicio afirmaron que, años después de la muerte de la joven, seguían escuchando sus gritos en sus propias casas. La ciencia lo llama trastorno de estrés postraumático, pero los expertos en demonología aseguran que es la huella residual del parásito que busca un nuevo huésped. El ritual no es una simple oración, es una batalla de desgaste donde el exorcista ofrece su propia salud mental como escudo para salvar el alma del otro. Aquellos que han visto el abismo de cerca saben que el abismo también mira hacia adentro, y lo que encuentra suele ser una debilidad que la entidad aprovechará tarde o temprano. Pero, ¿qué sucede cuando la posesión no es individual, sino que se manifiesta de forma colectiva, infectando a comunidades enteras? Aquí entramos en el terreno de las sectas y el exorcismo de masas, un fenómeno que ha cobrado fuerza en la era de las redes sociales. En el año 2018, en una zona rural de Panamá conocida como El Terrón, una secta religiosa llamada la Nueva Luz de Dios
realizó un exorcismo masivo que terminó en una masacre. 7 personas, incluyendo niños, fueron asesinadas bajo el pretexto de sacarles el demonio. Los perpetradores, liderados por un supuesto profeta, afirmaban que habían recibido una revelación divina para purificar la aldea. Este caso ilustra el peligro de la histeria colectiva potenciada por el fanatismo. Desde un punto de vista pedagógico, cuando un grupo de personas bajo estrés extremo y privación de sueño acepta una narrativa de posesión, el cerebro entra en un estado de sugestión hipnótica profunda. Los líderes de estas sectas utilizan técnicas de control mental similares a las de los interrogatorios militares: repetición de mantras, luces estroboscópicas naturales, fuego y el aislamiento del mundo exterior. En El Terrón, los testigos sobrevivientes hablaron de cómo los agresores parecían estar en un trance, con una fuerza y una insensibilidad al dolor que recordaba a los casos de posesión individual más violentos. La policía de Panamá encontró un escenario dantesco, una fosa común y una estructura donde se realizaban los sacrificios en nombre de la liberación espiritual. Aquí el misterio se vuelve sociológico. Es posible que una entidad no necesite un solo cuerpo, sino que pueda saltar de persona a persona en un frenesí colectivo. Los registros del FBI sobre el suicidio masivo de Jonestown en 1978 también sugieren que Jim Jones realizaba exorcismos para quebrar la voluntad de sus seguidores, utilizando el miedo al demonio para consolidar su poder absoluto. El mal, en estos casos, se disfraza de justicia divina, demostrando que el ritual de expulsión puede ser el arma más letal en manos de un psicópata con delirios de grandeza. Para comprender por qué una persona se convierte en un recipiente de lo abyecto, debemos hablar de los puntos de ruptura, aquellos portales que no son de piedra ni madera, sino grietas en el tejido mismo de la realidad. En Registro de lo Prohibido, hemos analizado documentos desclasificados que sugieren que la posesión no es un evento azaroso, sino el resultado de una apertura dimensional. Uno de los catalizadores más aterradores es el entrelazamiento cuántico negativo. Según teorías de la física de vanguardia y estudios marginales de la CIA en el proyecto Gateway Experience de 1983, la conciencia humana puede alcanzar frecuencias que adelgazan la membrana entre nuestra dimensión y el plano astral inferior. No se trata solo de jugar con una tabla Ouija, se trata de habitar espacios donde el dolor, el sacrificio o el ritual han dejado una huella geomántica. Existen coordenadas geográficas exactas, ricas en magnetita y cuarzo, que actúan como amplificadores naturales de energía. Cuando un individuo con un trauma psicológico profundo, lo que en demonología se llama una voluntad fracturada, entra en estos nodos, su propio dolor actúa como una llave. El portal se abre desde adentro hacia afuera, pero hay algo más moderno y escalofriante: los portales de sonido y sigilos digitales. Investigaciones recientes sugieren que ciertas secuencias de audio, conocidas como tonos binaurales invertidos, pueden inducir estados de trance que deshabilitan el lóbulo frontal, la barrera lógica de nuestro cerebro. Al caer esta defensa, la mente se vuelve un puerto abierto. Se dice que en la Deep Web circulan archivos de video que contienen sigilos visuales, símbolos diseñados para grabarse en el subconsciente, que funcionan como una invitación formal para entidades parasitarias. La pedagogía del ocultismo moderno nos advierte sobre la ley de la hospitalidad espiritual. Una vez que permites que una idea o una frecuencia extraña resuene en tu interior a través de un ritual o una obsesión, has otorgado un permiso legal en términos metafísicos. Estos portales, una vez abiertos, son casi imposibles de cerrar. La entidad no solo entra en el cuerpo, empieza a anclar su dimensión en la nuestra, creando una zona de infestación local donde las leyes de la física comienzan a fallar. Los relojes se detienen, el agua fluye hacia arriba y el tiempo se dilata. Lo que comienza como una curiosidad o un reto viral puede terminar en una fijación predatoria, donde el parásito consume la energía vital del huésped
para materializarse en nuestro plano. Estás abriendo la puerta a algo que ha esperado eones por un fragmento de carne y una chispa de conciencia para volver a caminar sobre la tierra. En Registro de lo Prohibido, hemos recopilado testimonios de sesiones donde la posesión no solo deforma la mente, sino que transmuta la materia orgánica en algo irreconocible. Se han documentado casos de estigmas tecnológicos, víctimas que, durante el trance, presentan marcas en la piel que parecen circuitos integrados quemados a fuego lento, mientras sus poros exudan una sustancia viscosa, similar al petróleo negro, que emite una frecuencia de radio constante. Es el morbo de la carne fundiéndose con lo inexplicable. Los testigos describen cómo los globos oculares de los poseídos se retraen hacia el cráneo, dejando cuencas vacías que, sin embargo, parecen observar y juzgar a cada persona en la habitación con una precisión gélida. La mandíbula humana, diseñada para una presión limitada, se desencaja hasta niveles imposibles para emitir sonidos que no son gritos, sino una polifonía de voces superpuestas, algunas de las cuales pertenecen a familiares fallecidos de los presentes, revelando detalles sobre sus agonías finales que nadie más podría saber. El horror llega a su clímax cuando la entidad manifiesta el fenómeno de la ectoplasmia hemorrágica. La víctima comienza a expulsar por la boca y los ojos filamentos de tejido que parecen nervios vivos, pero que al contacto con el aire se disuelven en un hedor a ozono y materia fecal. En un caso reciente documentado en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, una paciente bajo sospecha de posesión comenzó a hablar en un código binario perfecto mientras su cuerpo sufría una hipertermia interna tan extrema que su sudor se evaporaba al contacto con la piel, creando una neblina rojiza a su alrededor. Lo más escalofriante es la mutilación empática. Los asistentes al exorcismo empiezan a sentir cortes invisibles en sus propios cuerpos, como si la entidad estuviera editando la realidad física de todos los presentes. Ya no es solo una lucha por un alma, es una carnicería metafísica, donde el cuerpo del poseído es utilizado como una herramienta de tortura sensorial. Estamos ante una convergencia, donde el demonio utiliza la infraestructura de nuestra propia biología y tecnología para manifestar un dolor que trasciende lo humano. El grito de la víctima ya no busca ayuda. Es una frecuencia diseñada para quebrar la cordura de quien lo escucha, dejando una cicatriz en el cerebro que nunca, absolutamente nunca, logra sanar. Hemos recorrido un camino sombrío a través de los archivos más violentos de la historia y los laboratorios más avanzados de la ciencia moderna. En este episodio de Registro de lo Prohibido, hemos visto cómo la carne humana se rasga, cómo la gravedad se dobla y cómo la razón se quiebra ante la presencia de lo innombrable. Ya sea que consideres estos casos como manifestaciones de una patología mental extrema, como el resultado de una manipulación energética desconocida, o como la prueba irrefutable de que entidades infernales caminan entre nosotros, hay una verdad que no se puede negar. El mal es una fuerza activa, inteligente y depredadora que transforma nuestra realidad segundo a segundo. Los casos de Anneliese Michel, Roland Doe o las nuevas infestaciones digitales de 2026 no son solo cuentos de terror. Son advertencias sobre la fragilidad de nuestra percepción y la peligrosa porosidad de los portales que abrimos por negligencia, vicio o simple curiosidad. La pedagogía de lo prohibido nos enseña que el conocimiento es nuestra única defensa, pero también nuestra mayor condena. Al final, el exorcismo no es solo un rito religioso de tiempos pasados, es el acto último de resistencia del ser humano por recuperar su autonomía en un universo que no comprendemos. En este mundo hiperconectado, el campo de batalla ha cambiado de las catedrales a nuestras propias habitaciones, y el enemigo sigue siendo el mismo, una inteligencia antigua, paciente y hambrienta que se alimenta de nuestro miedo y nuestras grietas emocionales. Quizás el verdadero horror no es que los demonios existan en un infierno lejano, sino que nosotros hayamos construido, a través de nuestra tecnología y nuestras sombras internas,
los puentes perfectos para que se manifiesten aquí y ahora. Cuando las luces se apaguen esta noche y sientas una mirada pesada desde el rincón más oscuro de tu habitación, o escuches una interferencia extraña en tus auriculares, recuerda que hay archivos que nunca deberían ser abiertos y verdades que, una vez conocidas, te marcarán de por vida. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del abismo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir explorando lo que otros intentan ocultar. Esto es Registro de lo Prohibido. Mantente alerta, porque lo que no crees sigue estando allí, observándote desde el otro lado de la pantalla, esperando un solo momento de duda para entrar.